El destino manifiesto estaba en la marcha y fue desafortunado que México se pusiera en el camino. Winston Churchill. Habemus Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. Hasta ahora hemos narrado la historia de una manera casi cronológica. Comenzamos nuestro primer episodio hablando de los primeros asentamientos de América, una especie de viaje geográfico, ¿no? Y de ahí en adelante nos hemos adentrado en un viaje totalmente ligado al tiempo. Y bueno, todo lo que se trata de historia está ligado al tiempo, pero este episodio y el siguiente, y creo que uno que otro episodio por ahí, va a seguir una línea temática. Es decir, vamos a volver un poquito atrás en la historia y luego nos vamos a adelantar un poquito más de la cuenta de por dónde vamos en nuestra cronología, porque vamos a tratar el tema de la expansión y luego en el siguiente episodio, que también es temático, vamos a tratar el tema de la construcción de la gran economía estadounidense. Y para eso tenemos que ir a los orígenes de dicha expansión y de dicho crecimiento económico y adentrarnos un poquito más adelante. Este episodio de expansión tiene mucha geografía, así que vaya a escuchar el episodio 1 de nuevo para que recuerde un poquito esas claves geográficas que hablamos en ese episodio. Vaya. Una hora después. Bueno, ya que escuchaste ese primer episodio, de nuevo, vamos al mambo. El artículo 4 de la Constitución especifica que nuevos territorios pueden ser admitidos a la Unión, es decir, pueden nacer nuevos estados si el Congreso así lo aprueba. Así que luego de estas 13 colonias, se formaron nuevos estados a partir de nuevos territorios y también a partir de la partición de estados ya existentes, que la Constitución también dice que eso se puede hacer siempre y cuando las legislaturas de los estados estén de acuerdo. El 14º estado entonces es Vermont. Escuchen ese nombre, Vermont, es decir, montaña verde en francés. Es un territorio que dentro del contexto de la Guerra de Independencia pasa a ser parte de Estados Unidos, específicamente del estado de Nueva York, de jure, pero que antes pertenecía a la Canadá francesa en gran parte. Y bueno, los Green Mountain Boys era un grupo de rebeldes que mencionamos en nuestros relatos sobre la independencia estadounidense porque ellos tomaron un fuerte en Nueva York, no sé si lo recuerdan, y de ahí consiguieron un montón de armas para la independencia. Bueno, ese grupo de rebeldes fue importante para la formación de ese estado de Vermont porque ellos cogieron esas tierras que eran disputadas entre New Hampshire y Nueva York y desde allí, más adelante, se comenzó a aplicar, es decir, a pedir la admisión a la Unión, hasta que se le fue garantizada en el año 1791, es decir, durante los primeros años de la presidencia de Washington, y Vermont se convirtió en el 14º estado. El 15º estado es Kentucky, un estado que ni siquiera hoy se habla mucho de él. Virginia era un estado enorme, enorme. Por eso cuando nosotros hablamos de Virginia aquí, la gente dice, bueno, ese estado ni siquiera es tan grande hoy. Bueno, era un territorio enorme antes, y no solamente enorme, sino que fue una de las primeras colonias. Bueno, la parte más hacia el oeste, es decir, luego de la cordillera de las Apalaches, era un distrito que más adelante se independizó de Virginia, efectivamente convirtiéndose en el 15º estado en el año 1792. Incluso desde antes de la independencia había un territorio llamado el Southwest Territory. Este es el territorio que estaba al sur del río Ohio y ya bajo la presidencia de Washington se convirtió en un territorio organizado e incorporado. Pero para el territorio organizado e incorporado ser admitido a la Unión, se le puso un conjunto de condiciones que ya en 1796 fueron cumplidas y entonces se convirtió en el 16º estado, bajo el nombre de Tennessee. Tennessee pudo entrar a la Unión precisamente por el único gran logro que tuvo ese gobierno del Congreso Continental, que fue esa ley de ordenanzas de territorios, es decir, esa ley que especificó cómo se ocuparían los territorios, o mejor dicho, ese conjunto
conjunto de leyes que se dieron desde el 1784 al 1787 antes de que siquiera existieran los Estados Unidos de América bajo la nueva Constitución. Pero bajo esas mismas leyes no solamente se ocupó el territorio hacia el sur del río Ohio, sino también que comenzaron a ocuparse los territorios al norte del río Ohio. Jefferson fue quien escribió estas leyes y es precisamente bajo su presidencia que Ohio, el primero de estos territorios que se convirtió en estado, se convertiría en estado, valga la redundancia, que fue en el año 1803. Estos territorios, como estaban regidos bajo una ley específica, son bien organizados. O sea, si ustedes notan en un mapa, van a ver como si fueran unas especies de parcelas de tierra desde arriba y todo bien cuadradito y todo bien organizado porque la ocupación estaba regida por una ley bastante específica. De ahí, de esos territorios del noroeste, como se le decía, es decir, al norte del río Ohio, también saldría Indiana, que se convirtió en estado en el 1816, luego más adelante Illinois en el 1818, Michigan en el 1837 y finalmente Wisconsin en el año 1848, ya mucho más adelante. Pero muchos territorios, incluso luego de que cumplían las condiciones, tenían que esperar a que el Congreso les diera la aprobación para convertirse en estados. Y como vamos a ver más adelante, eso no siempre era un proceso rápido porque había mucha política detrás. En ese 1803 también, que Ohio se convirtió en un nuevo estado, Napoleón le vende a los Estados Unidos, bajo mandato de Jefferson, lo que era el territorio de Luisiana. Un enormísimo territorio hacia el oeste de los Estados Unidos que iba desde el norte, desde Canadá, hasta completamente al sur, en el Golfo de México, la ciudad que se llamaba New Orleans, o sea, Nueva Orleans, que Orleans es una ciudad francesa en lo que era el territorio de Luisiana. Y Luisiana, por supuesto, también se llama así por el rey Luis de Francia. Napoleón le vende la Luisiana, ese territorio enorme, ese territorio que era probablemente casi del tamaño de Estados Unidos, del Estados Unidos de ese momento, por supuesto, no del de hoy, porque Napoleón se endeudó en la guerra con los haitianos y en sus guerras en Europa de una manera ingente. Entonces tenía que encontrar una salida financiera y una de esas salidas financieras fue la venta del territorio de Luisiana. E imagínate, ese territorio de Luisiana comprendía las grandes planicies completas, desde allá arriba, desde Canadá, Montana, bajando en una línea diagonal, como le dije, hasta Nueva Orleans, y por supuesto de ahí nacerán muchísimos estados. Pero antes de que nazcan estados, primero hay que explorar el territorio que está principalmente poblado por indígenas, porque los franceses tenían el territorio, pero no lo tenían ocupado. Tampoco estaba ocupado por españoles, etc. Solamente habían indígenas. Jefferson le instruye a Meriwether Lewis que forme los cuerpos de descubrimiento. Estos cuerpos, de decenas de hombres, iban a salir a explorar el territorio, iban a tener un notario detallado completamente de lo que era la composición de ese territorio. Lewis y su compañero Clark partieron en 1804, llegaron hasta el Pacífico en 1805 y luego volvieron a los Estados Unidos en el 1806. Fue una india, Sacagawea, que estaba casada con un francés que era cazador de pieles y que se había quedado ahí en el territorio a vivir, que les ayudó como intérprete para que se pudieran comunicar con todos los indígenas que habitaban en ese territorio. Venían vestidos de oveja, por supuesto, para hablar con los indígenas, le ofrecían regalos y todo lo demás y bueno, parecían buenas personas. Lo que no sabían los indígenas es que simplemente ellos estaban ahí marcando el inicio de una migración de parte de la población local de los Estados Unidos hacia el oeste. Los españoles, asustados porque entendían que esa expansión al oeste les podía perjudicar y que se trataba principalmente de un intento de poblar también el territorio que le pertenecía a España, y bueno, no iban a estar en lo equivocado, intentaron entonces encontrarlos a esos cuerpos de descubrimiento para interceptarlos y pararlos, pero no pudieron. Lewis y Clark pudieron continuar su camino a pesar de los esfuerzos de los españoles. El primer estado que parte de aquí, de Luisiana, es obviamente alrededor de Nueva Orleans, porque esta era la ciudad realmente más poblada o quizás realmente la única ciudad, el único town que existía de este territorio y era ahí en el Golfo de México. Ese territorio alrededor de Nueva Orleans se convirtió entonces en el estado de Luisiana en 1812. Es el estado número 18 porque ya mencionamos unos cuantos. Lo interesante es que New Orleans o New Orleans, como quiera que se diga, y el estado hoy en día de la Luisiana son diferentes al resto del país precisamente
porque ya eso estaba colonizado por los franceses y tienen una cultura francesa, cajún, creol, bastante interesante y distinta al resto del país, excepto por algunas zonas como en Vermont y Canadá, pero ese es otro tipo de cultura francesa. Anyway. Uno hoy habla de Florida y uno ve ese estado grande que sale con una península, ¿no? Y que luego hace una L hacia el oeste. Pero el territorio de la Florida realmente era enorme. Ese territorio que le pertenecía a los españoles. Todo lo que hoy en día es Mississippi y Alabama también era parte del territorio de la Florida. Y se llamaba Florida Occidental, mientras que lo que hoy llamamos Florida era la Florida Oriental. Pero ese territorio de la Florida Occidental había pasado por muchas manos. Había pasado por ingleses, había pasado por españoles y luego los ingleses y luego los españoles y había rebotado muchísimo. Entre la confusión no se sabía bien de quién era el territorio o por lo menos dónde estaban los límites del mismo y eso se resolvió en el Tratado de Madrid o el Tratado de San Lorenzo, donde España cede ese territorio a los Estados Unidos porque en realidad España tenía otras preocupaciones en ese momento. De ese territorio, que fue rápidamente ocupado, nace Mississippi en 1817 y se convierte en el estado número 20 porque ya Indiana era el número 19 y luego nace Alabama en 1819 y se convierte en el estado número 22 porque ya Illinois había sido el estado número 21. Illinois, no Illinois. Coño, es un error tan común entre nosotros los hispanohablantes. Illinois. Y bueno, tantas frases motivacionales que tienen los gringos y al final son unos suertudos. Porque como ven, la venta del territorio de Luisiana, que hayan cedido todo este tipo de territorios, fue un conjunto de coincidencias que se dio por un asunto que estaba ocurriendo en Europa. Porque si los poderes europeos estaban enfocados en Norteamérica, no iban a poder expandirse porque obviamente no iban a poder sostener guerras con los poderes europeos. Pero bueno, de eso se trata. De ser un país fabricador de frases motivacionales, que al final es mucha espuma y un tanto de chocolate, pero no demasiado. Siguiendo nuestro recorrido por la historia estadounidense, entonces vamos a Florida. ¿Qué ocurrió con Florida? Los españoles habían descuidado todas sus posesiones coloniales en América. El que conoce un poco de la historia europea y especialmente de la historia de países latinoamericanos sabe que este periodo en específico significó que las colonias españolas pudieron independizarse de España aprovechando esta debilidad, pero para los estadounidenses significó otra cosa. Para los estadounidenses significó oportunidad de expansión. Ya con esta debilidad, como habíamos dicho anteriormente, a través de un tratado se dieron lo que fue el territorio de la Florida Occidental, que se trató de ese territorio del cual Mississippi y Alabama fueron a convertirse en estados. Pero, ¿qué pasa con la Florida Oriental? Sucede que, debido a que estas colonias españolas estaban muy poco pobladas, los indígenas que las habitaban simplemente estaban como que estaban en su casa, y estaban en su maldita casa, coño. Estaban actuando como debían actuar. El asunto es que desde allí lanzaban incursiones para recuperar territorio de los estadounidenses en el sur, es decir, territorio de Georgia, que también les pertenecía a los indígenas desde su punto de vista. Los estadounidenses odiaban esto. De hecho, aquí fue que Andrew Jackson también se destacó como militar cuando hacía incursiones hacia la Florida para aplastar a los indígenas que estaban en la frontera de Georgia y el territorio español. Como los españoles se dieron cuenta de que no podían tomar el control de ese territorio, los estadounidenses presionando por otro lado diciendo: señores, le vamos a quitar este territorio si ustedes no le ponen control. Entonces los españoles dijeron: bueno, en verdad sí, hay que ceder ese territorio. El secretario de Estado de aquel entonces, que era John Quincy Adams, conocen ese nombre debido al episodio anterior, y esto fue por supuesto bajo la presidencia de James Monroe, junto con el embajador español de apellido Onís, van a firmar un tratado que cede la Florida a los Estados Unidos, mientras al mismo tiempo los españoles aseguran que
su otro territorio, es decir, el territorio más allá del río Sabine, o el río Sabina, o el río de las Sabinas, que era el río que dividía el territorio de Luisiana de Texas, ese territorio más allá de ese río, se supone que se iba a reconocer que era de España. Entonces, por una parte, esto beneficia a los estadounidenses porque ya tienen todo el territorio de la Florida para ello, jode completamente a los indígenas, y por otro lado, entonces beneficia a los españoles porque aseguran ya que los estadounidenses no van a seguir expandiéndose hacia Texas y hacia el territorio de México. Pero ya por aquí empiezan los primeros filibusteros. Y apréndanse este término, o sea, filibustero. ¿Qué significa ser un filibustero? Significa distintas cosas para distintos contextos. En el contexto estadounidense actual significa pararse en el Senado, hablar disparates. En el contexto de la historia del Caribe significa una especie de piratas. Pero en el contexto de la historia estadounidense, un filibustero es aquel conquistador de territorio no autorizado. Eran tipos que decían, bueno, Estados Unidos se está expandiendo, déjame yo tirarme para allá también, para sitios como Centroamérica, el Caribe, yo conquistar y hacer un estado para mí, porque yo soy el más, ya tú sabes, el más rabioso, el mejor del mundo, el que puede conquistar lo que sea, yo soy estadounidense y voy para allá. Eso era un filibustero. Entonces formaban básicamente milicias informales paramilitares para conquistar territorios. Podríamos decir que uno de los primeros filibusteros, antes de que se comenzara a utilizar la palabra así constantemente y se le diera esa definición propia, fue de hecho Aaron Burr, que era el tipo que asesinó en un duelo al legendario Alexander Hamilton. No sé si se recuerdan de ese nombre. Y de hecho, esa carrera como filibustero fue que en parte le arruinó, junto con el duelo de Hamilton, su carrera política. Pero eso da para otra historia donde estemos hablando específicamente de política, porque tiene que ver mucho con Jefferson y tiene que ver mucho con las elecciones de los 1800. Pero ya fuera de Aaron Burr, el primero de estos era James Long, que incursionó en Texas porque se enojó luego de que se firmó el Tratado de Adams-Onis y se protegió ese territorio y se aseguró que era territorio español. Obviamente, los españoles pudieron sacarlo de ese territorio porque no tenía tanto apoyo. Lo intentó 2 veces, pero no pudo. Ahora, eso ya sienta un precedente para incursiones filibusteras futuras en otros territorios y especialmente en el territorio de Texas, donde no se va a necesitar necesariamente muchos filibusteros porque los mismos españoles y mexicanos invitarían la inmigración, como vamos a decir en el próximo bloque. Volviendo a la Constitución por un momento, y bueno, ustedes van a decir, ¿y para qué diablo vamos a volver a la Constitución? La Constitución, no sé si recuerdan que en la Convención de Filadelfia se discutió el asunto de la representación de los esclavos. Se determinó entonces que los esclavos, y me da hasta asco decirlo, eran 3/5 de una persona. Así, no se beneficiaban los estados sureños de demasiada población, tanto para representación política como para otras cosas. Pero son los residentes sureños los que comienzan a inmigrar de forma masiva para el nuevo territorio de la Luisiana. Obviamente, estos sureños que inmigraban querían poner sus propias plantaciones con sus propios esclavos y por ahí se fue María. Entonces ya ese territorio de la Luisiana está formando sus primeros estados y ya cuando Missouri se va a convertir en estado en el 1819, es decir, ese territorio alrededor del río Missouri, se arma un maldito lío. ¿Por qué? Porque los norteños están asustados de que se pierde el equilibrio que hay entre estados sureños y estados norteños, entre estados esclavistas y estados libres. Es decir, si Missouri se convierte ahora en un estado, se iba a desempatar. Hasta ese momento había 11 estados libres y 11 estados esclavistas. Ese desequilibrio significaría entonces más representación política para los estados esclavistas que iban en una dirección muy diferente a los estados del norte. No solamente en términos de cultura, sino que muchos norteños pensaban que la esclavitud era inhumana, que la esclavitud no tenía sentido, a pesar de que sí entendían que el hombre blanco era superior al negro, no creían en la esclavitud como forma de vida, lo veían como una forma atrasada de vida, ¿no? Obviamente decir una forma atrasada de vida, no estoy diciendo mucho con eso, habría que especificar más y espero ser más claro con eso a medida que voy hablando de la antesala de la guerra civil en los próximos episodios. Pero mientras tanto sabemos que los norteños apoyan lo que se llamó la Tallmadge Amendment o la enmienda Tallmadge, que básicamente condenaba la esclavitud y trataba de evitar de que Missouri se convirtiera en otro estado esclavista. Los sureños responden con sus argumentos
argumentos que ahora nos parecen locos, pero que en su tiempo tenían mucho sentido para ellos, y era de que los esclavos estaban mejor con los estadounidenses porque tenían la religión cristiana y no eran unos politeístas en África, que se les cuidaba, que se les sanaba en caso de que se enfermaran y no estaban a la deriva. Básicamente le estaban haciendo un favor a los esclavos. No era inhumano de ninguna forma. De hecho, era su labor cristiana tener a esos esclavos ahí. Para parar este conflicto, entonces, se hace el Compromiso de Missouri en 1820. ¿Qué significa este compromiso? Bueno, el Compromiso de Missouri en 1820 lo que hace es que parte a Massachusetts en dos. El distrito de Maine se convirtió entonces en el territorio de Maine e iba a calificar para convertirse en estado. Es decir, de esa manera equilibramos que ahora haya 12 estados esclavistas, ahora que Missouri se iba a convertir en un estado esclavista, y 12 estados libres, ahora que Maine, que anteriormente era un distrito de Massachusetts, también se convirtiera en estado. Quizá más importante, traza una línea, es decir, al sur de Missouri se puede hacer estados esclavistas, pero al norte de Missouri no se puede hacer estados esclavistas. Mejor dicho, al norte de la frontera sur de Missouri, con la excepción de Missouri. Jefferson, que en ese momento todavía estaba vivo y estaba viendo todo este show, dijo, pero esta es la avisada de la muerte de nuestra república. Estaba completamente escandalizado de que los estados se estaban matando a pesar de que la república todavía tenía pañales. Y decía, pero la generación del 76, refiriéndose a su generación, la que firmó la independencia y la que declaró la independencia, peleamos de balde. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Miren este maldito desastre. Así hablaba Jefferson en ese momento. Y tendría la razón. Esta era la avisada de muerte de la república. Este era el comienzo de la antesala de la guerra civil. Pues ya sabemos que entonces Florida ya en 1845 se convierte en un estado. Pero antes de Florida, ya Arkansas se convirtió en un estado en 1836, el estado 25º, ya hay 25 estados en ese momento. Texas más adelante, también en 1845, se convertiría en un estado, y expandimos en el siguiente bloque cómo se hará. Y Iowa se convertiría en un estado en 1846. Iowa viene del territorio de Luisiana y ese sería el estado 29. Ya en 1850, California se convierte en un estado, pero para ese entonces ya ese territorio de California se lo habrán tomado a México luego de la guerra México-americana, que eso también lo vamos a detallar en el siguiente bloque. Y es el estado 31 porque ya Wisconsin, que habíamos especificado que Wisconsin viene del territorio del noroeste, que fue el primer territorio que ya desde la Confederación se había detallado cómo se iba a poblar, se convirtió en estado. Y bueno, eso quiere decir que ya para 1850 habrían 31 estados, faltarían 20, pero ya los territorios para esos 20 estados estarían casi todos listos para ser poblados. Los españoles, que ya habíamos dicho que para esta primera mitad del siglo XIX eran débiles, no podían mantener sus colonias, habían comenzado a promover la inmigración de estadounidenses al territorio que hacía frontera con ellos. Le llamaban empresarios. A esos empresarios se les entregaba una nota, una autorización que les permitía traer un conjunto de personas y formar su propio pueblito. Los estadounidenses comenzaron a poblar el territorio español, poquito a poquito, pero no significa que se asimilaban, a pesar de que los españoles los obligaban a seguir un conjunto de normativas. Los estadounidenses, que se creían superior a los españoles, realmente no las seguían. México entonces se independiza de España alrededor del 1821 y bueno, ahora es todavía peor, porque si los españoles, que eran europeos, eran inferiores, imagínense los mexicanos. Los veían inferiores no solamente en términos raciales, sino en términos culturales. Resentían bastante a los
los mexicanos, estos empresarios, estos inmigrantes que venían desde Estados Unidos, porque, vuelvo y repito, España necesitaba poblar estos territorios, primero para controlar a los indígenas y segundo para desarrollar las ciudades porque no tenía población local para hacerlo, los resentían más todavía por la parte de la religión, pues los mexicanos como política los obligaban a convertirse al catolicismo. Y bueno, ellos decían, ay, sí, nos convertimos, pero no había forma de realmente aplicar esa conversión. Y bueno, ellos realmente, los estadounidenses, se mantenían siendo protestantes, pero tenían que hacerlo más o menos en secreto. Y como la religión era una parte tan fundamental de la vida de las personas en ese momento, decir, coño, estamos aquí manteniendo nuestra religión básicamente en secreto. No vamos a misa, pero coño, ¿qué es lo que está pasando? O sea, eso era algo bastante frustrante. Para colmo de los colmos, México abolió la esclavitud en el año 1829, lo cual es peor para estos inmigrantes que principalmente vienen del sur. Querían tener sus plantaciones, querían vivir como vivían antes. Entonces, esto ya aceleró el proceso. Al México ver las hostilidades de los estadounidenses para con las autoridades mexicanas, que uno dice México, pero en realidad el Estado mexicano aún no se había cimentado y eran más que todo remanentes del Imperio Español. Paró la promoción de la inmigración de estadounidenses a territorio mexicano en el año 1830. A partir de ahí, los conflictos se aceleraron todavía más. Hubieron múltiples conflictos desde el año 1830 al año 1835, de los cuales podríamos hablar un poquito más a profundidad, quizá en una historia de la expansión estadounidense más detallada, pero como aquí tenemos una historia general, vamos a pasarle por arribita. Mejor adelantemos al año 1836, cuando un grupo de inmigrantes estadounidenses en territorio mexicano planearon cómo apoderarse del territorio. Planearon hacerle la guerra a los mexicanos. Una intervención paramilitar. Bueno, más que una intervención, podemos decir que es una revuelta, podemos llamarle revolución. Muchos historiadores le dicen la revolución tejana, otros historiadores le dicen la revuelta tejana. Depende desde qué punto de vista tú quieres abordar esta historia, que es bastante compleja y todavía puede levantar espinas. Pero claro, en este caso, desde mi punto de vista, obviamente los estadounidenses atacaron por la espalda a quienes les habían invitado a su territorio. Como dice una canción, no cruzamos la frontera nos cruzó. Pero debido a que viene un contexto de guerra, es decir, hay una revuelta militar y estas personas ganan el territorio, les ganan y ya existe un tratado, existe un precedente legal, realmente no podemos decir que les robaron per se el territorio, sino más bien que conquistaron el territorio. Anyway, volviendo al punto, esta revuelta tuvo su cenit en la batalla del Álamo. El Álamo era una misión española. Cuando hablamos de misión española nos referimos a esas construcciones donde las misiones religiosas se mantenían. Los mexicanos, bajo el presidente, el general Antonio de Santa Anna, pudieron ganarle a los estadounidenses en esta batalla de la misión de Álamo, donde unos estadounidenses se habían refugiado allí en el contexto de esta revuelta. Y bueno, las tropas mexicanas arrasaron en ese momento con los inmigrantes estadounidenses. Pero esto creó una roncha, esto creó una simbología. No porque los mexicanos fueran especialmente crueles, sino porque estas personas que son inferiores a nosotros, desde la perspectiva de los estadounidenses, vienen y nos hacen esto. Eso es una humillación demasiado grande, decían ellos. Y bueno, se organizaron bajo Sam Houston, que por cierto, Houston tiene este nombre debido a él, bajo el canto de Recuerden el Álamo, Remember the Alamo, Remember the Alamo, refiriéndose a que nunca se olviden de esa humillación que nos hicieron. Y llegan a donde están los mexicanos durmiendo y los atacan. Los inmigrantes estadounidenses conocen mejor el territorio, lo están atacando por sorpresa y también tienen la moral altísima. Lo que ocurre es una total destrucción y humillación a las tropas mexicanas. Capturan al presidente de México, el general Antonio de Santa Anna, y lo mandan a Washington. Pero oigan esto, nosotros somos inmigrantes y estamos mandando un presidente para Washington. Ahí ya ustedes pueden ver que, como dicen los mexicanos, el gobierno estadounidense realmente estaba mediando y secretamente apoyando, o por lo menos sirviendo como porrista y háganlo a esos inmigrantes estadounidenses para que tomaran esos territorios. Al final, ¿a quién le conviene eso? Nos conviene mejor que tengamos
tengamos estadounidenses al lado, a pesar de que quizás sean una república independiente, a que tengamos mexicanos al lado. De hecho, si es una república independiente, podemos anexarla en un momento de manera fácil, porque son estadounidenses, son inmigrantes estadounidenses al fin. Andrew Jackson, que era el presidente en ese momento, presiona al general Santa Anna para que reconozca a Texas como una república independiente. Texas entonces se vuelve independiente en 1836 y toma la bandera de la República de la Estrella Solitaria, es decir, con una sola estrella, refiriéndose a que son, un estado aparte. O sea, incluso la simbología te dice lo que estaba detrás de todo esto. Esta república es reconocida por los estadounidenses en el año 1837 y ya luego se anexa a Estados Unidos en el año 1845, es decir, que duró unos años como república independiente. Pero los estadounidenses no estaban saciados, creían que era su destino, creían que lo que tenían que hacer era seguir expandiéndose. Entonces, recuerden que luego de Andrew Jackson y luego de Martin Van Buren, ganó el presidente Harrison, que era un Whig, pero murió brevemente luego de estar unos pocos días después. Entonces, quien asumió la presidencia fue John Tyler, que era su vicepresidente y fue el más débil de todos los presidentes de la historia, se puede decir. La gente quería a alguien que pudiera hacerle la sombra a la figura del presidente, que ya era grande, era enorme, como Harrison, como Van Buren, como precisamente Andrew Jackson. Ahí entra James K. Polk con una sola promesa, con un solo propósito: vamos a expandir más a los Estados Unidos. Es más, si yo logro expandir más a los Estados Unidos, ni me voy a reelegir. Y lo cumple, ambas cosas. Expande a los Estados Unidos y no se reelige. Luego de que James K. Polk anexa a Texas en 1845, comienza a provocar inmigración, es decir, a mandar olas de personas a que inmigren o emigren, mejor dicho, a territorio mexicano para provocar. Él quiere provocar una guerra para cogerle el territorio a México. Quiere todo, quiere todo. Y la gente dice, sí, tómenlo todo, eso es lo que queremos. Las tropas mexicanas responden a esa inmigración provocada, a esa inmigración forzada, completamente ilegal. Y bueno, ellos quieren poner orden en su territorio. Bueno, pues se arma la guerra. Se arman los primeros conflictos. Y ya ustedes saben que los estadounidenses aplastan en esa guerra mexicoamericana a los mexicanos. Tomaron completamente el norte de México. Y ese territorio del norte de México se convertiría en los estados que hoy en día son Nevada, Arizona, Utah, Colorado, hasta porciones de lo que es Wyoming, que es bastante al norte, ya donde está el parque de Yellowstone y eso, y también California. Y luego se dirigieron a la capital de México, y ganaron la guerra solamente en 2 años, en el 1847. Polk quería tomar todo el territorio, pero consiguió la mitad del territorio mexicano, o más, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Inmediatamente comienza la inmigración a ese territorio y comienza la fiebre del oro en California en 1848. Debido a que esto ocurre en el intervalo de 1848 a 1849, a esos hombres de la fiebre del oro que se van mudando a ese territorio le dicen los 49ers. Pero no estamos hablando de pocas personas, estamos hablando miles y miles de personas, cientos de miles de hecho. Para trabajar en las minas de oro se traen inmigrantes chinos y los estadounidenses odian, desprecian con fervor a los inmigrantes chinos. Este nacionalismo estadounidense también viene con una xenofobia increíble. Les ponen impuestos, los maltratan y aún así los chinos siguen inmigrando para trabajar en las minas. Finalmente prohíben la inmigración china luego de todos esos ataques, de los que quizás hablemos más detallado en otros episodios. Polk no solo se para en esa guerra mexicoamericana y en la anexión de Texas, también toma el territorio de Oregon, que es al norte de California. Ese territorio era disputado con Gran Bretaña, que aún tenía Canadá hacia el norte, y era tierra de nadie, solamente había uno que otro indígena ahí en el medio. Sin embargo, la determinación que tenía James K. Polk de seguir expandiéndose amilanó a Gran Bretaña, que ya entonces era el Reino Unido, como ustedes quieran llamarle, y dijeron no, vamos a darle el territorio a esa gente. Entonces James K. Polk también consiguió el territorio de Oregon, y ahora sí, todo lo que ustedes conocen del mapa estadounidense está listo. El mapa estadounidense contiguo se ha formado bajo la presidencia
presidencia de James K. Polk, que dice, bueno, ya cumplí, ahora me voy. Ya para irnos, es importante destacar que esta expansión exacerba el problema de la esclavitud. Se forma un nuevo partido que se llama el Free Soil Party, es decir, el partido del suelo libre, y se inserta en el sistema de partidos, aunque no conseguiría mucho. Pero es importante para entender la política de los años 1840 y 1850. El crecimiento poblacional es increíble, no solamente por la expansión del territorio y que la gente se está mudando de un lugar a otro, sino también por todos los inmigrantes europeos, principalmente irlandeses, alemanes y de países nórdicos que comienzan a inmigrar a los Estados Unidos. La expansión del territorio y que la gente se mudara a este territorio estaba principalmente intensificado por el concepto de el destino manifiesto que mencionamos en la frase de Winston Churchill que dijimos al principio de nuestro podcast. Esta idea fue propagada por la cultura estadounidense desde periódicos, libros, pinturas, de manera que se metió en el imaginario colectivo. No importaba lo que había en el medio, teníamos que expandernos hasta llegar al Pacífico. Y bueno, pues lo hicieron. Terminó este episodio con el concepto del destino manifiesto que expresaba ese periodista John L. O'Sullivan. Otras naciones han tratado de detener la realización de nuestro destino manifiesto de propagar el continente dado a nosotros por la providencia para el libre desarrollo.